Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat Anita. Y Agenda Nacional, bueno, pues se está despidiendo el año. Estábamos supuestos a seguir la consulta que teníamos con el señor Pou, que es un perito en cuestiones de seguridad, pero él tuvo que viajar al interior. Indudablemente que tenemos problemas muy serios, pero todo eso es parte de la situación de que no tenemos gobierno. Y la prueba está en que esta novedad, Clevén se vende sin regulación pese a muertes. Bueno, ¿cómo es posible que se esté vendiendo esa bebida que hacen los haitianos sin regulación? Dice aquí, este producto se comercializa como pan caliente en colmados y en callejones en el país. Pero no solamente Clevén, por esa frontera están muchísimos productos de contrabando que se venden en los colmados de aquí y las pulperías de la capital de la República, porque no hay gobierno y no hay frontera y no hay guardianes de la frontera, el CESFRON. Entonces yo no sé hasta dónde vamos a poder nosotros seguir en este camino. Mire, este artículo salió el día 22 de diciembre en el periódico Listín Diario y es una publicación del encargado de negocios y embajador interino de los Estados Unidos en la República, que es el mismo que pronunció hace días una charla en la Cámara Americana de Comercio, pero fue el mismo también que se pronunció a nombre de su gobierno en respaldo de la soberanía de la República en materia migratoria. Pero él dijo ahí en la Cámara Americana de Comercio que el país había demostrado que estaba harto de la corrupción. Y eso es la Marcha Verde. O sea, la Marcha Verde es eso. Una manifestación de protesta contra el gobierno, teniendo como temática la corrupción y la impunidad. Desde luego que ese no es el principal problema que tenemos. El principal problema que tenemos es que este gobierno está llevando adelante la fusión que inició Leonel Fernández de la República Dominicana con Haití. Y por eso no tenemos frontera ni tenemos nada. Y ahora resulta que Clevén nos está envenenando, pero no importa. Aquí se puede cualquier cosa, sobre todo si viene de Haití. Ahora, hay que leerse este documento. Dice, con demasiada frecuencia, el abuso de los derechos humanos y el cometer actos de corrupción son pasados por alto. Alrededor del mundo existen instituciones democráticas y judiciales que son débiles, que no tienen independencia o se les hace difícil, si no imposible, combatir a la poderosa élite económica y política que cometen estos delitos. Está hablando de la plutocracia. Las acciones del gobierno estadounidense demuestran que no permaneceremos en silencio frente a la impunidad. En esta región, el caso Odebrecht ha impulsado importantes avances en muchos países en la lucha contra la corrupción. En los Estados Unidos, nuestra investigación de ese caso continúa. La declaración hecha por el gobierno estadounidense ayer enfoca la atención hacia estos actos. Les
impone consecuencias significativas y reales a los perpetradores y sirve como advertencia para otros. Advertencia para otros. Entonces, todo eso vino acompañado pues de Estados Unidos quita visa a Ángel Rondón, pero no solamente le quita la visa, sino que le puso trabas a una serie de gestiones hechas con fondos que estén en el territorio de los Estados Unidos de América. Y ahí está actuando el secretario del Tesoro y el Departamento de Estado. Entonces, hay que suponer que con estas medidas que se han tomado específicamente contra el que confesó que había recibido 92 millones de dólares de Odebrecht para pagar sobornos acá. Él dice que no, que eso no, se recibió los 92 millones de dólares, pero que esos son sus honorarios por servicios que ha prestado. ¿Y cuáles son los servicios que él ha prestado? Bueno, los servicios de corromper funcionarios del gobierno. Esos son sus honorarios por corromper funcionarios del gobierno. En Estados Unidos eso se le llama cabildeo. Y él es un cabildero. Y allá se sabe que hay gente que se dedica a ser cabildero. Y los cabilderos ganan mucho dinero. Yo supongo, y nada más hay que esperar unos días, que estas medidas que se tomó o que tomó el gobierno de Estados Unidos contra Rondón le van a despejar la memoria y le van a cambiar su estado de ánimo en el sentido de que ha estado negando que la función de esos 92 millones de dólares era corromper. O sea, él va a tener ahora que explicar en qué se ganó él esos honorarios. Y definitivamente que veremos en lo adelante las repercusiones de estas medidas coercitivas de un testigo clave, porque este es el que compromete a todos los que están detenidos junto con él como medida de coerción. Porque si este señor recupera de repente la memoria y comienza a cantar, en el tono que sea, barítono, tenor, etc., y a decir, yo le di a fulano, yo le di a Perencejo, yo le di a Sutanejo, yo le di a... Y entonces a Dios que reparta suerte. Porque en definitiva el escándalo internacional vendrán expedientes internacionales contra funcionarios del gobierno al nivel que sea. Y simultáneamente, ahora resulta que tenemos varias iniciativas. La Marcha Verde se dirigió al Congreso y puso en manos de varios congresistas una solicitud de juicio político al presidente de la República. Y la ha fundamentado en un documento que no se conoce porque desafortunadamente no se ha dado a conocer in extenso. Nos hemos cansado
intentar obtenerlo vía internet, no hemos logrado el documento. Se supone que es una exposición del cual la prensa recogió los aspectos esenciales, pero no publicó el documento in extenso. Pero en definitiva, el documento aparentemente pretende demostrar que Danilo Medina hizo uso de los recursos de Odebrecht. Y si Danilo Medina hizo uso de los recursos de Odebrecht en la campaña electoral que culminó con las elecciones, eso anula las elecciones y sus resultados. Hemos estado siguiendo entonces lo que trae la prensa, no tenemos otra forma. Y nos hemos dado cuenta que el gobierno ha tomado una iniciativa que no sabemos si es una respuesta al pronunciamiento del embajador de Estados Unidos o una respuesta a la iniciativa de la Marcha Verde. Pero aquí está en Diario Libre, está en el Nacional, está en el periódico Hoy. Dice: el Senado de la República convirtió ayer en ley el proyecto que regula los estados de excepción en República Dominicana, de la autoría del senador de San Juan, Félix Bautista. Bueno, a buen entendedor, un proyecto presentado por Félix Bautista es un proyecto promovido por Leonel Fernández y presentado a nombre de Leonel Fernández. Vamos a ver a qué se refiere esto. Voy a repetir. El Senado de la República convirtió ayer en ley, entiéndase. No es que lo presentó. Él presentó el proyecto de ley y el Senado ya lo aprobó. Eso indica un consenso de los senadores del PLD. En otras palabras, ahí estuvieron de acuerdo Leonel y Danilo, porque si no, los simpatizantes o los que siguen a unos y otros, pues no se hubieran puesto de acuerdo para aprobar ese proyecto de ley. Pero ya es ley de parte del Senado. Falta ahora que lo conozca la Cámara de Diputados. ¿Qué dice aquí? Dice: esta ley orgánica es un mandato de los artículos 262, 263, 264, 265 y 266 de la Constitución Dominicana, que define los estados de excepción como aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas, frente a las cuales resulten insuficientes las facultades ordinarias. Vamos a leer entonces los artículos para que los amables televidentes queden bien informados de que en qué que están la gente de el PLD. Título 13 de los estados de excepción, artículo 262. Definición: se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales
sean, ya tuvimos problemas con esta página el otro día, resultan insuficientes las facultades ordinarias. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Artículo 263. Estado de defensa. En caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas, el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las facultades inherentes a su cargo, podrá solicitar al Congreso Nacional la declaratoria del estado de defensa. En ese estado no podrán suspenderse: 1. El derecho a la vida; 2. El derecho a la integridad personal; 3. La libertad de conciencia; 4. La protección a la familia, y hace una enumeración de lo que no se puede suspender. Pero se está hablando de una situación en donde la soberanía del país pueda ser agredido desde el exterior. El artículo 264. Estado de conmoción interior. El estado de conmoción interior podrá declararse en todo o parte del territorio nacional en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. Es decir, un problema como el que representó el movimiento constitucionalista que nosotros organizamos, un grupo de patriotas, para reponer en este país el orden constitucional que había sido agredido con un golpe de Estado. Y tan perturbador resultó el movimiento constitucionalista que eso determinó que el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Lyndon B. Johnson, pues determinar invadir la República otra vez para detener el movimiento constitucionalista que ganaba la batalla ante el contingente golpista, y para impedir el triunfo del Estado de Derecho y de la soberanía de la República. Entonces se nos invadió, y desde luego que eso contó con un grupo de malos dominicanos que se prestaron entonces a convalidar la intervención militar norteamericana. Entre ellos estuvo Inver Barrera, que pasó a ser presidente del gobierno de reconstrucción. Entonces, esa categoría de héroe, desde luego que ya no se la merece, que se le atribuye por haber participado en la conjura y en la emboscada que dio muerte a Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, no se sabe para qué estado de excepción está ese proyecto de ley. Hemos hecho varias diligencias y hemos encomendado a algunos amigos tratar de obtener esa información, porque el país tiene derecho a saber para qué es que se está preparando el presidente de la República. Y yo entiendo que no es él solo, sino que para poder pasar eso en el Senado tiene que haberse puesto de acuerdo Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Y para qué es que se están preparando? Yo creo que como ellos saben que ambos incurrieron en todo lo que retrata el artículo del embajador de Estados Unidos en cuanto a corrupción, porque ambos fueron a Brasil a hacer arreglos
con los corruptos de Brasil, que encabezado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, contando con los recursos cuantiosos de Odebrecht y con la asesoría política del experto en trampas electorales João Santana, que vino a ser el asesor de la campaña de Danilo Medina. Entonces el presidente Medina tiene desde luego una situación difícil de negar, porque ese señor João Santana, financiado por Odebrecht, era el jefe de su campaña. Entonces, hasta dónde pueda llegar la denuncia que pueda hacer Rondón, ya veremos. Pero obviamente se están preparando para algo, puesto que están pasando esa ley de los estados de excepción y ya el Senado de la República lo aprobó. Entonces nosotros estamos en esa diligencia. Ahora, hay otras iniciativas que nos dicen que definitivamente este gobierno dice una cosa y hace otra. Ustedes saben que Punta Catalina ha sido justificada de parte del presidente Danilo Medina como la solución a los problemas de la crisis eléctrica o del sistema eléctrico dominicano. Que con las plantas de carbón definitivamente se acabarían los apagones. Los apagones que nos están dando a nosotros en los llamados circuitos de 24 horas, que es un compromiso, cuando se declara un circuito de 24 horas, es un compromiso que contrae la CDEE, de que ahí no puede haber apagones. Bueno, pues nos están dando apagones a los circuitos de 24 horas, apagones programados y extensos. Y ahora resulta que en las reuniones para el pacto eléctrico, que dijo Tony Isaac que se había llegado a un consenso en un 95% de sus puntos y solamente quedaron fuera el 5%, resulta que en ese 5% estaba Punta Catalina. Y lo que es peor entonces, que uno encuentra cosas como esta, que hay otro proyecto de ley con el que se está tramando vender a Punta Catalina. Así como ustedes lo oyen, vender a Punta Catalina. Entonces uno dice, pero bueno, ¿hasta dónde este gobierno no se va a cansar de hacer cosas y decir otra? O decir una y hacer otra. Dice aquí, Poder Ejecutivo tras 1.400 millones de dólares por venta de empresas estatales. En la Ley de Financiamiento 2018 se autoriza las operaciones. Reyes, que es el director del presupuesto, dijo al Congreso que se busca vender Punta Catalina. Van a vender Punta Catalina. Pero resulta que esa inversión, que fue objeto de una demanda adicional por 708 millones de dólares de parte de Odebrecht, que se está litigando en algún tribunal o en algún tipo de intermediación, está hecha en terrenos ajenos. ¿Usted sabe de quién? Pues de la familia Vicini. ¿Y cómo se le ocurre a este gobierno meterse en el lío que representa más de 2.000 millones de dólares, supuestamente que para resolver definitivamente el problema de la electricidad en este país? Y ahora resulta que ni alcanzaban los 2.000 millones
y que además está planeando venderlo, según dice el director de presupuesto. Entonces nosotros vamos a tratar de conseguir también esta ley de financiamiento, ley de financiamiento 2018, porque no solamente puede vender a Punta Catalina, puede vender otras cosas, incluyendo a la refinería dominicana de petróleo, que está inconstitucionalmente ocupada por un gobierno extranjero. De manera que esperemos, estamos gestionando esas informaciones y este programa está aquí para decirle al país lo que el gobierno le oculta. En esta batalla interminable por defender los intereses nacionales. Les habla Leopoldo Espella Nanita. Hasta mañana.